para poder empezar. Muy bien, está grabado, ¿verdad? Muy bien, entonces empecemos con el gobierno colonial. Como les había dicho, estamos hablando ya desde el poder, el dominio de la corona española en América. Para eso, uno de los virreyes que se va a encargar de organizar este virreinato es el virrey Toledo, Francisco de Toledo. Por eso es que también a estos cambios se le van a llamar reformas toledanas. Los vamos a poner aquí, organizado por el virrey Francisco de Toledo. Como vuelvo a repetir, este virrey también es conocido, mejor dicho, las reformas que realiza Francisco de Toledo para organizar mejor el virreinato del Perú es denominado las reformas toledanas, porque él es el quien organiza todo el virreinato. ¿Cuál es el objetivo del virrey? Como ahí tú puedes observar, hay 3 objetivos. Tener un mejor control y administración de los recursos que va a haber en el virreinato, como tú puedes darte cuenta, es muy grande el virreinato. Incrementar la producción, sobre todo la producción de minerales, y organizar la mano de obra. Para eso, el virrey toma ciertas medidas, ¿no? Va a realizar algunas medidas que va a permitir llevar a cabo todos los objetivos que él propone. Uno de ellos es la creación de reducciones de indígenas. ¿Qué son las reducciones de indígenas? Estamos hablando de pequeños centros, territorios poblados exclusivamente de indígenas, y que estas van a ser administradas por caciques para poder organizar bien la mano de obra. Entonces tenemos las reducciones indígenas, vamos a también encontrar la organización de la mita. Por ejemplo, la mita vendría a ser una permanencia, porque se trabajó en la época del Tahuantinsuyo, recordémoslo, y lo estamos trabajando todavía en la época de virreinato, y si recordamos lo que trabajamos el año pasado en la etapa republicana, también permaneció en la etapa republicana, sobre todo con Leguía. Entonces la mita permaneció, hasta el siglo pasado permanecía en el Perú. Lo otro es que él realiza establece el Tribunal de la Santa Inquisición. Supuestamente el objetivo de la Santa Inquisición no era perseguir indígenas, generalmente juzgaban a los judíos que podían haber en esa época, e inclusive los judíos utilizaban algunas prendas, ¿no? Utilizaban como tipo no una mameluco, sino unas túnicas con una cruz que los identificaban y pues eran condenados y los mataban, ¿no? Y también condenaban las prácticas no católicas. Entonces eran algunas medidas que se estableció durante el gobierno de Francisco Toledo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, Miss, todo bien. Ya. Miss, ¿los caciques de qué se encargaban? Los caciques, que lo voy a volver a repetir después, son los que organizan las reducciones de los indígenas, organizan la mano de obra de los indígenas que vamos a encontrar aquí. Una de las reducciones que encontramos, por ejemplo, es la de Chicuito, es una reducción de indígenas que vamos a encontrar en esta zona, en el Callao. Un ejemplo de reducción de indígenas. Muy bien. Podemos observar esto de lo que vemos aquí, todo esto era el virreinato del Perú, todo esto lo de amarillito. De Panamá hacia el norte es el virreinato de Nueva España, México es el virreinato de Nueva España. Y vamos a observar aquí que hay algunas audiencias. Las audiencias son como una especie de tribunales, ¿ya? Son tribunales de justicia que vamos a encontrar en todo el virreinato americano. Pero la audiencia más importante que vamos a encontrar es esta, la audiencia de Lima, que es la más importante. Luego lo voy a explicar de manera más detallada cuando hablemos de las instituciones. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, Miss, todo bien. No, Ah, todo Miss. bien. Miss, todavía no cambio un ratito. Son 6, sexta y séptima hora, son hasta las 12 nada más tengo. Voy a... Ya. Miss, ¿en los Borbones quiénes eran?
La dinastía de los Borbones vendrían a ser los que venían de Francia, ¿no? Los que van a ocupar el trono español. Y uno de los personajes que podemos encontrar aquí es a Felipe V y Carlos III, quien es el que hace la mayor cantidad de reformas borbónicas en esta época. Miss Habsburgo es de Alemania, ¿verdad? Claro, en ya. esa época, más que Alemania, eran conocidos como la casa de los austríacos, ¿no? Claro, Austria, Alemania, que tienen por ahí una relación. ¿Ya? Sigamos entonces, chicos. Bien, aquí están las instituciones que vamos a encontrar tanto en España como en América, porque también va a haber instituciones como, digamos, algo así como internacionales. Entonces, una de las primeras instituciones en el aspecto económico, vamos a señalar aquí a la Casa de Contratación de Sevilla. Esta Casa de Contratación de Sevilla, ¿de qué se va a encargar? Del tráfico comercial de España y sus colonias. ¿Ya? Se encarga del tráfico entre España y sus colonias. Para esa época solamente habían 3 puertos. El puerto de Sevilla, que se encontraba en España, el puerto de Veracruz en Nueva España y el puerto del Callao, que se encontraba en el Perú. En el caso del Tribunal del Consulado, ya el Tribunal del Consulado es el que se va a encargar del tráfico comercial, pero en el virreinato. ¿Ya? Este es en el virreinato, es de manera interna, por eso decimos en América y en España. En el aspecto político encontramos al Real Consejo de Indias. El Real Consejo de Indias cumple un papel muy importante para la época. ¿Por qué? Porque este Real Consejo de Indias vendría a ser el máximo organismo de gobierno de las colonias. ¿Ya? Ellos son los que ellos van a ser los administradores de la colonia de América. Ellos van a administrar estas colonias en nombre de ¿quién? En nombre del rey. Ellos se van a encargar de legislar, de administrar justicia. Ellos son también los que van a nombrar a los virreyes, ellos son los que van a nombrar a los oidores, a los visitadores, a los obispos. Ellos son los que se encargan de nombrar a estas autoridades. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Miss, ¿podría repetir lo último? Ya, ellos nombran a oidores, a los virreyes, a los visitadores, arzobispos, obispos. Ellos son los que van a nombrar todos los cargos de las autoridades de esa época. En la Real Audiencia, bueno, la Real Audiencia, como hace un momento les dije, vendría a ser el Tribunal de Justicia, ¿no? Esta Real Audiencia que vamos a encontrar, ¿qué audiencias vamos a encontrar? Encontramos, por ejemplo, la Audiencia de Panamá, la Audiencia de Santa Fe, la Audiencia de Quito, está la Audiencia de Lima, está la Audiencia de Santiago de Chile, la Audiencia de Charcas, que son algunas de las audiencias que vamos a encontrar en toda América. ¿Ya? Pero la más importante de estas audiencias es la Audiencia de Lima. Es ahí donde esta audiencia va a estar compuesta por oidores, va a estar compuesta por jueces, el máximo representante que ocupaba el cargo de ser el presidente de la Real Audiencia, por ejemplo, de nombre nada más, era el virrey. Y también la Real Audiencia tenía la función de poder gobernar en caso de la ausencia del virrey en la época, en el momento, ¿no? Esa era su función. Era el Tribunal de Justicia que encontrábamos en dicho momento. Ni siquiera la Audiencia de Lima. Era la audiencia más importante. Ah, ¿Ya? es lo mismo que el Tribunal que la Real Audiencia, es lo mismo. Sí, la audiencia, Real Audiencia es lo mismo. ¿Ya? Solo que esta Real Audiencia, estas audiencias las vamos a encontrar en diferentes partes como las que ya mencioné. Pero de las que acabo de mencionar, la audiencia más importante es la de Lima. ¿Ya? Vamos a poner Miss, ¿y qué hacían los oidores? Bueno, los oidores eran los que cumplían esa función de fiscalizador, los que eran, digamos, como una especie de, ¿cómo podemos llamarlos?
de testigos de lo que podía ocurrir en esa época, ¿no? Estaba el presidente, estaba el juez, estaba el oidor, que vamos a encontrar dentro de los miembros del Tribunal de Justicia. Son los que van a impartir justicia. ¿Podemos seguir? Me hizo un momento, por favor. Todos están bien, ¿no? Todos vamos por ahí, ¿no? Sí, me hizo un momento, un momento. Miss. Voy a tratar de subir, como esta es mi última clase, la voy a subir el día de hoy, la grabación, ¿ya? Pero tengo que subirlo primero a mi YouTube. Que loche, que loche. Muy bien, sigamos, chicos. Vamos a seguir. Aquí tenemos las instituciones en América, las que van a predominar aquí, en América, ¿no? ¿Qué tipo de institución? Encontramos el virreinato que va a estar representado por el virrey. Y recuerda que el virrey aquí cumple pues un papel muy importante, porque es el que representa al rey en la Al colonia. rey en América. El rey en América solamente es el representante del rey, pero tiene ciertas funciones. Su función es la de gobernador, la de capitán general, la del presidente de la Real Audiencia. Ese es el virrey, esa es su función. El virrey podría estar un tiempo gobernando, pero va a depender mucho también del rey y depende mucho también del consejo, ¿no? Del tribunal que hace un momento habíamos mencionado, del Consejo de Indias. Entonces va a depender mucho de ellos. Pueden estar 5 o 7 años, pero el virrey tiene que rendir cuentas de su trabajo. Para eso a él se le hace el juicio de residencia. ¿Ya? A él le hacen el juicio de residencia para ver cómo ha sido este proceso. E inclusive el virrey tenía que anotar, colocar, escribir tipo un diario de todas sus actividades y esto debía ser recibido por el siguiente virrey. Pero estos se quedan alterados. La otra vez estaba leyendo parte de un libro que se llama ¿Cuándo se origina la corrupción en el Perú? Y justamente vamos aquí a encontrar los orígenes de la corrupción, en la época de la colonia, ¿no? A través de todo, de los cargos públicos que a veces no son a mérito, sino es por otras vías que una persona podía ocupar un cargo público. Las audiencias que ya les expliqué, ellos son los que se encargan de administrar justicia, compuestos por oidores y jueces, pueden ocupar el cargo del virrey en caso de su ausencia, está bien. Vamos a encontrar los cabildos. En el caso de los cabildos es una organización de tipo local, ¿no? Como una especie de ayuntamientos, ¿ya? Es una especie de ayuntamiento. Y obviamente va a ser dirigida por un alcalde. Pero estos cabildos, vamos a encontrar dos tipos de cabildos. El cabildo de españoles y el cabildo de indígenas. Aquellos que van a estar dirigidos exclusivamente para los españoles y aquellos que van a estar dirigidos para los indígenas. ¿Ya? Ese es el caso de los cabildos, ¿ya? Gobiernos locales. En el caso de los corregimientos vendrían a ser como una especie de provincias. Son provincias gobernadas por un corregidor. ¿Ya? Son provincias gobernadas por un corregidor. Aquí, por ejemplo, ¿qué papel cumplía el corregidor? El corregidor se encargaba de cobrar los impuestos, eran los que se encargaban del reparto, porque a veces venía bienes, productos que venían de España y lo repartían entre los indígenas, y los indígenas estaban obligados a pagar esos repartos, esos bienes. Por ejemplo, podían traer unos anteojos, cosas que los indígenas pues no usaban y no les servían, pero tenían que pagarlo. Se encargaban ellos de cobrar los impuestos, de organizar la mita, etc. Por eso es que a raíz de estos problemas, de la explotación que se le estaba dando a los indios, de la recarga de mercancías, es que
cuando se producen las reformas borbónicas, se cambian los corregimientos por intendencias. Vamos a encontrar alrededor de 7 intendencias. ¿Ya? Este cambio se va a dar a raíz de esta corrupción, estos abusos que estaban cometiendo los corregidores. Y obviamente los que se van a encargar de administrar estas intendencias van a ser los intendentes. ¿Qué intendencias vamos a encontrar? Vamos a encontrar la intendencia de Trujillo, la de Lima, la intendencia de Huancavelica, la de Arequipa, la de Cusco, la de Puno, que son algunas de las intendencias que vamos a encontrar en esta zona. Y para terminar, están las reducciones, espacios para los indígenas, para que puedan controlar la fuerza laboral, y esos están liderados por un cacique. El trabajo era de esa manera, ¿no? Por ejemplo, ahorita atiendo, ya. El cacique le rinde cuentas al corregidor o al intendente, depende de la época, y el corregidor pues le tiene que rendir cuentas al gobierno local y después al virrey. Ese era más o menos el trabajo que hizo. Ya, voy a repetir. La organización social está dividida en 2 repúblicas, la República de Indios y la República de Españoles. La República de Indios encontramos a los indios de la nobleza, descendientes de los incas, los indios del común, aquellos que no tienen ningún carácter noble, ningún carácter de estirpe, etcétera, ¿no? Los indios del común, y son los que van a trabajar a las minas. También encontramos a los República de Españoles, están por los peninsulares, los chapetones y los americanos o criollos. Aquí, los únicos que podían ocupar un cargo público eran ellos. Los chapetones, los españoles que habían nacido en la península, en España, eran los únicos que podían ocupar un cargo público en el virreinato. Es por eso que en un futuro, esta diferenciación va a ocasionar que los criollos también quieran formar parte también quieran asumir un cargo público y hacen gritos a través de repente manifestaciones a través del periódico, etcétera, para que hayan reformas en esta época, ¿ya? Había mencionado que estamos hablando de una organización social caracterizada por el racismo, lo puedes ver acá. Es clasista, está dividida por clases sociales, y esclavista porque también estamos hablando de los esclavos. Aquí quiero mencionarles algo. Que vamos a encontrar también castas, las mezclas, ¿no? Se van a mezclar las castas. Encontramos, por ejemplo, un negro y un blanco, ¿qué nos daba? Mestizos. Negro con blanco, Mulatos. Mulatos. El mulato. Ajá, acuérdate del mulato. Un negro y un sambo. Este era el cruce prohibido. Estaba prohibido cruzarse con un sambo. Perdón, el negro y el indio. El indio era mi. Ajá, y el indio. Estaba prohibido este tipo de cruce porque nos daba un sambo, un zambito. Sambo, sí, ese era un sambo. Y luego encontrábamos al blanco. Blanco y el Blanco indio. con el indio. El Mestizo. blanco, ajá, y el indio nos daba el mestizo, que era lo que más abundaba, ¿no? En esa época hubo una gran cantidad de mestizaje. Por ejemplo, podemos mencionar al Inca Garcilaso de la Vega. Recuerda que el Inca Garcilaso de Era la un Vega... mestizo que se fue a España. Que exactamente, ¿no? Era muy culto. Ahora, por otro lado, quiero mencionarles con respecto a los esclavos. Recuerdan que los esclavos eran traídos del África y habían diferentes tipos de esclavos. Estaban los esclavos, los negros ladinos. ¿Quiénes eran los ladinos? Los que hablaban español, habían aprendido a hablar el español. Estaban los bozales, eran los que no hablan español, no habían aprendido. Y también encontrábamos a los cimarrón. Los cimarrón eran aquellos negros que no querían realizar ningún tipo de actividad y se escapaban del dueño.
Y estos cimarrón, ¿dónde se escapaban? En los palenques. ¿Qué es palenques? Los palenques, así como existe una reducción de indios exclusivamente para los indios, a las palenques también eran eso, ¿no? Eran espacios exclusivamente para los negros, las palenques. Y ahí iban todos los indios, los esclavos, los negros que se escapaban. También estaban los esclavos libertos, los que habían conseguido su libertad. Muy bien. ¿Hasta ahí preguntas? Ninguna, Miss. ¿Todo No, está Miss, todo clarito? claro. Ya, todo está clarito. ¿Alguien me había escrito por acá? Sí, Todo efectivamente. Estamos hablando de la acumulación. Sí, he escuchado quienes han participado, no se preocupen. Estamos hablando de la acumulación de metales preciosos, de oro y plata. Y también hablamos del monopolio comercial, este monopolio comercial que era manejado por España y sus colonias, ¿no? Hace un momento les decía que habían 3 puertos nada más, el puerto de Sevilla en España, Veracruz en Nueva España y el puerto del Callao en el Perú. Después de las reformas borbónicas van a aumentar esa cantidad de puertos porque hay que vencer un problema. El monopolio comercial también origina el ataque de piratas y corsarios, ¿no? De otros países, que quieren de alguna u otra manera comercializar con el Perú. Encontramos el tributo. En el tributo vamos a ver la tributación indígena, por eso es que el indígena estaba obligado a trabajar porque tenía que pagarle el impuesto a la corona, ¿no? Estaba obligado. Encontramos el diezmo, que lo daba tanto los españoles como el indígena para la iglesia, el almojarifazgo, las aduanas, que hoy en día conocemos como los aranceles, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, es una permanencia, ¿no? Si es el día de hoy. La alcabala, el impuesto hacia los bienes inmuebles, la mercadería, que también es un impuesto que sigue hasta el día de hoy, perdura. La medianata, impuesto a cargos públicos, las averías, algunas mercaderías que vamos a encontrar durante la época. Por ejemplo, en la época de los incas había que pagar tributo. ¿Había que pagar No, tributo? No, No. había que pagar. No. Entonces, por ejemplo, ese es un cambio, ¿no? Un cambio que hubo de la época del Tahuantinsuyo a la época de España, porque no había que pagar tributo. Después también se encargaba de la parte de la mita. Vamos a encontrar la mita minera, que obviamente es el trabajo de la mina, ¿no? Habían 2 minas importantes. La mina de Potosí, que se encargaban de extraer la plata, y la mina en Huancavelica, en la cual se encargaban de extraer el mercurio. Encontramos la mita obrajera, que tiene que ver con la parte textil, con la producción textil, de manera interna. La mita de plaza, que tiene que ver con aquellos que hacían alguna construcción, albañiles, gaspiteros que podrían haber. La mita de tambos, que tiene que ver con la construcción de almacenes, de puentes, caminos. Los yanaconas, que era una especie de servidumbre. Por ejemplo, ahí en los yanaconas también encontramos, esa es una permanencia, porque había en el Tahuantinsuyo las yanaconas los que servían al Inca, y todavía en la época de la colonia persiste. Pero en este caso los yanaconas son los que van a trabajar en las haciendas de la región andina. Y estaban los esclavos que también era una mano de obra, ¿cómo le podemos decir? También trabajaban en las haciendas, pero ellos van a trabajar en las haciendas de Lima. Dicen que cuando trajeron a los negros al Perú, al virreinato, se supone que ellos iban a trabajar en las minas, pero los negros no resistieron el frío, morían más bien. Es por eso que a ellos lo mandaron a la costa, al trabajo en las haciendas, en las chacras. Entonces, esa era la diferencia. Voy a repetir la mina minera y todas esas. Les va a estar grabado, no te preocupes, Gabriela, lo voy a subir. ¿Ya? Igual pueden revisar en su contenido digital. Lo voy a repetir. Miss, Sí, Valeria. ¿a qué se refería con aduanas? Aduanas tiene que ver con el impuesto a las exportaciones e importaciones.
exportaciones e importaciones. Ajá. No sale el chat del Zoom, no salen las grabaciones. No, si es que lo pongo, sí sale, si es que no sale. Muy bien, chicos. Creo que hay una hoja, no hay más. Si me hacen alguna pregunta referente a la religión, por ejemplo, en el caso de la religión vamos a encontrar lo siguiente. Hablamos de una religión católica, ¿ya? Estamos hablando de una religión católica, estamos hablando de una religión en la cual van a ser ellos evangelizados y vamos a encontrar el predominio de algunas órdenes religiosas que van a llegar, ¿no? Los jesuitas, los dominicos, entre otros, que van a llegar al Perú. Los dominicos, Miss, la mitad se dio la explotación entonces al indígena. claro, la mitad de la explotación al indígena. Se conserva esta forma de trabajo de la época del Tahuantinsuyo, pero va direccionada de otra manera, ¿no? Se explota al indígena efectivamente. Cuando ustedes vayan a hacer su cuadro comparativo,